Muy buenas a todos chicos, soy SolveSX y en este vídeo voy a intentar hacer una clase rápida explicando los elementos de Shop Titans, ¿de acuerdo? Este es el segundo intento de vídeo que hago, el primero me ha durado 9 minutos y me parece muy largo y creo que se puede explicar antes. Primero voy a explicar la mecánica y luego voy a explicar de todos estos héroes que veis en pantalla con cuáles me quedaba y las razones. Pero antes de avanzar un poco en explicar cada héroe punto por punto, etc., ya tenéis el vídeo anterior que lo dejaré en la descripción e intentaré dejarlo en alguna tarjeta en el que digo básicamente en qué función cumple cada clase. Pero lo siguiente que tenemos que entender son los elementos. Los elementos son una mecánica que lleva existiendo hace mucho tiempo, pero que cobró mucha importancia hace relativamente poco. Y es básicamente una mecánica que exige, ¿no? Que para terminar con ciertos bosses o misiones en extremo o bosses en extremo o los niveles de la Torre de Titanes, pues requieren de tener un mínimo de elemento, ¿no? De daño por elemento para acabar con ellos lo antes posible, porque si no se vuelve una misión muy complicada. Entonces es muy importante que tengamos un equilibrio de todas las clases. Hay 6 clases: agua, tierra, viento, fuego, oscuridad y luz. Luego tenemos esta que es del Spellblade, que es básicamente pues que un héroe que es capaz de hacer daño a todos los elementos, pero que está reducido. Es decir, no hace tanto daño como uno puro de cualquiera de estos elementos. Dicho esto, entramos ya en materia, ¿vale? No voy a explicar demasiado del héroe. Sí que os digo que me voy a basar mucho en ST Central para esta guía, espero que no les importe mucho que coja esto. Mis vídeos voy a intentar que sean lo más simples posibles y va a tener un componente mucho más de yo hablando y explicando que enseñaros PowerPoints complicados ni nada. Creo que con que me prestéis atención se puede entender todo bastante bien y que no requiere de mucho más. Entonces vamos a ir clase por clase y voy a ir directo al grano. Os voy a decir con qué héroes me quedaba y con cuáles no, ¿de acuerdo? De la clase de agua me quedaba con los geománticos y con los monjes. ¿Por qué? Pues porque los geománticos son seguramente el mejor mago del juego a nivel de polivalencia y consistencia. Y los monjes son héroes que tienen muchísimo daño, que tienen además habilidades exclusivas y que son muy fáciles de hacer. Ya entraré, como digo, en futuros vídeos mucho más en detalle de lo que hace cada héroe. Pero bueno, esta clase era principalmente para hablar de los elementos y de esta lista simplemente para que vayáis descartando algunos que me parecen una chorrada hacerlos. Si bien es cierto que hay muchos jugadores que serán nuevos y que tendrán que pasar por el aro de hacer magos, por ejemplo, que tendrán que pasar por el aro también de hacer a lo mejor bárbaros, etcétera. Pero bueno, esto también yo siempre lo enfocaría más a medio o largo plazo, además de que hay muchos héroes que son de niveles bajos, como el druida, como el monje, como el mosquetero, cosas así, que son clave. Pero bueno, ya entraré mucho más en detalle en esto en futuros vídeos. De agua, los más importantes y los mejores son geomántico y monje. Samurai os lo podéis ahorrar completamente, no es necesario, ¿vale? Esto siempre es abierto a opinión, pero la filosofía con la que yo creo los héroes, y que me parece la mejor de todas, después de mucha historia y que bueno, dentro de lo que cabe es más o menos la filosofía que siguen en ST Central, es hacer los héroes más polivalentes posibles. Entonces que no sean muy triquis, que no dependan mucho de RNG, ¿no? Entonces por polivalencia y por consistencia, geomántico y monje. De tierra, los nómadas y los druidas. El soldado lo podéis saber por completo. Si sois niveles muy bajitos, pues hacer soldados, pero porque tenéis que pasar por el aro. No os enfoquéis en hacer el mejor soldado posible porque no hace falta. Entonces, nómadas y druidas, los mejores, ¿vale? Luego de viento tenemos bailarines y guardabosques. Estos dos, de hecho, son de los mejores héroes del juego. Con estos dos podéis eliminar por completo cualquiera de estas dos clases. No hace falta, ¿vale? Este es que es de muy nivel bajo y este, que es de los héroes más caros de hacer. Ninguno de estos dos hace falta, ¿de acuerdo? Entonces, de magos, de agua, perdón, ya nos hemos quedado con geománticos y con monjes. De tierra, nómadas y druidas. Y de viento, bailarines y guardabosques. Todo lo que no estoy citando, fuera. De fuego, tenemos las dos mejores también. Lo que son los berserkers, ¿no? Y lo que son los mosqueteros. Lo mismo, con esto tenéis suficiente. Y además, con esto es pura vida y esto es puro daño de crítico, probabilidad, etc. Estos dos fuera, no hace falta. Un héroe rojo que haga daño, desde mi punto de vista, es un héroe inútil. No es necesario, ¿de acuerdo? Luego, héroes de oscuridad. Tenemos dos principalmente, los magos y los ninjas.
Si bien es cierto que los ninjas son un poco tricky, porque bueno, dependen mucho de RNG y como reciban un guantazo van a ser inútiles prácticamente durante toda una ronda. Yo tengo ninjas, me parecen buenos, pero si tuviera que elegir uno de estos dos me quedaba con los sorcerers. Son muy fáciles de hacer desde mi punto de vista, súper fáciles de hacer. Sé que es verdad que bueno, que tienen poca vida, pero bueno, ya le buscaremos solución a esto en futuros vídeos. Si tuviera que quedarme con uno solo de ellos me quedaría con los magos, pero los ninjas son muy buenos también. Dark Knight lo podéis quitar por completo. Luego, los héroes de luz, tenemos los caballeros y los velites y los clérigos. Estos tres son muy buenos, es verdad que estoy de acuerdo con el orden. Los clérigos tengo yo un par, pero si tuviera que decidir me quedaba solamente con estos dos. El clérigo tengo choque, ya os explicaré un poco, como digo en futuros vídeos esto más adelante, pero bueno, los tres son muy buenos en general. Y luego los Spellblades, como he dicho, son héroes que pueden hacer daño a todos los elementos. Entonces de estos podéis hacer un par, 3, 4, 5, los que consideréis. Sinceramente, yo creo que máximo 3, no haría más de 3. Si los hacéis buenos, pues cojonudo. Ya, como digo, en futuros vídeos explicaré mucho más técnicamente las mejores habilidades que pueden tener, qué builds se pueden hacer con esto, etcétera. Pero bueno, con este vídeo ya hemos entendido los elementos y ya os he dado un overview de qué héroes podéis descartar por completo para que vuestra andadura en Shop Titans sea lo mejor posible y lo más limpia posible, ¿no? Que no cometáis tantos fallos. Simplemente con que entendáis un poco de elementos y bueno, a lo mejor ahora no lo entendéis por qué descarto el samurái o por qué descarto el mago, etcétera. Cuando lleguemos a la clase de magos, cuando lleguemos a la clase de ladrones y cuando lleguemos a la clase de guerreros, entenderéis todo mucho mejor. Así que nada, espero que os haya servido este vídeo para entender la mecánica de los elementos y que veáis cuáles son los mejores héroes de cada clase. Espero que, bueno, que os haya gustado el vídeo, que os suscribáis y bueno, nos veremos en el próximo vídeo.